sonido de una orquesta. Desde la Sala Filarmónica del Centro Lincoln, sede de los acontecimientos musicales más importantes del mundo, les ofrecemos otro programa de la premiada serie Conciertos para Jóvenes, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, bajo la dirección musical de Leonard Bernstein. Aquí llega Leonard Bernstein. Así que creéis que es hermoso esto que acabáis de escuchar, ¿eh? Rico, dulzón, expresivo. La orquesta lo ha tocado con mucha emoción. Esas grandes frases arqueadas, la cuerda que canta con sonido de seda, oboes y flautas palpitantes, potentes metales. ¿Os ha parecido hermoso? Pues tengo que deciros que no lo es. No me refiero a la música en sí, es muy hermosa. Es uno de los movimientos más inspirados que compuso Haydn en todas sus 104 sinfonías. Ese fragmento pertenece a la 88. No me refiero a la música, me refiero a nuestra interpretación. Esta
Interpretación especial que hemos preparado cuidadosamente para mostraros exactamente cómo esta pieza no debe sonar. Puede que los sonidos que hemos estado haciendo os hayan resultado muy bonitos, tal vez hasta conmovedores, pero no son el sonido de Haydn. Son el sonido de una orquesta que se está luciendo. ¿A qué me refiero al hablar del sonido de Haydn? Después de todo, el sonido de cualquier compositor es solo las notas que escribe en el papel. ¿Y no necesita luego una gran orquesta que interprete esas notas? Claro que sí, por eso existen las grandes orquestas. La misión de la orquesta y de su director es interpretar esas notas con la mayor fidelidad a lo que suponemos que deseaba el compositor, hacer el tipo de sonido que creemos que él oía en su mente cuando escribía su música. Y eso no siempre resulta fácil, y menos cuando se trata de un compositor como Haydn, que escribió toda esta música que hemos estado tocando hace casi 200 años. ¿Cómo era la orquesta de su tiempo? ¿Qué clase de sonido producía? Bueno, quién sabe, nunca lo sabremos, pero podemos aventurar una suposición culta. Y estas suposiciones ocupan toda la vida de cualquier intérprete musical. Orquesta, solista, director, cantante. Constante estudio, investigación y replanteamiento una y otra vez de la música para lograr recrear el sonido de un compositor. ¿Por qué he titulado este programa El sonido de una orquesta? Os diré por qué. Porque muchas personas tienen ideas equivocadas sobre este asunto. Muy a menudo habréis oído a alguna persona hablar del sonido de esta o de aquella orquesta en concreto, sobre el sonido especial e inequívoco que tiene. Como siempre, se puede reconocerla incluso oyéndola en la radio o en medio del Sáhara o donde os parezca. Pero eso es justo lo que una gran orquesta no debe tener. Su propio sonido personal, toque lo que toque año tras año. Porque si siempre tiene su propio sonido, ¿cómo puede producir el sonido del compositor? El sonido de una gran orquesta es el que puede cambiar a voluntad del estilo de un compositor al de otro, de Haydn a Brahms, a Debussy o a Stravinsky. Todo lo demás es pecar de orgullo. Y ese pecado es justo el que hemos estado cometiendo aquí mismo, ante vuestras narices y oídos, con esta sinfonía de Haydn. Hemos tomado una obra noble del siglo XVIII, un monumento a la gracia del periodo clásico, y la hemos convertido en una música empalagosa y romanticona que podría haber sido escrita un siglo más tarde por un romántico chiflado. Voy a mostraros exactamente cómo lo hemos conseguido para que luego podáis apreciar lo que debería ser el sonido adecuado de una orquesta. El primero y más grave pecado que hemos cometido ha sido el de la exageración. Lo hemos exagerado todo. El fraseo, la dinámica, el vibrato, los glisandos, el rubato. Vaya colección de palabras raras, ¿verdad? Pero en realidad son muy fáciles de entender. La dinámica, por ejemplo. Esa palabra, dinámica, es simplemente el grado de volumen, fuerte o bajo, con que tocamos la música. Y madre mía, hay que ver cómo hemos exagerado esa dinámica. Donde Haydn indicaba bajo, hemos tocado muy bajo. Y donde dice fuerte, hemos tocado muy fuerte. Bien, la forma en que se indica bajo en la música, como tal vez sepáis, es con la letra P, que significa piano, palabra italiana que significa bajo. Del mismo modo, ya que la palabra italiana para fuerte es forte, el compositor indica un volumen alto escribiendo la letra F. Bien, vamos a ver ahora lo que escribió Haydn. Ha escrito P, es decir, bajo, al principio de la primera frase, y ha encomendado su melodía a un violonchelo solista y a un oboe solista tocando juntos en octavas. Encima de la nota aguda, que es muy expresiva, como habéis oído, Haydn escribió las letras SF, es decir, esforzando, indicando que esa nota debe recibir un acento, un ataque algo más fuerte. Pero esa indicación SF está dentro de una frase suave, como sabemos por la letra P al principio. Así que está muy claro que el acento debe ser un acento suave, a pesar de que la indicación SF que lleva encima incluya la letra que indica fuerte, la F. Incluso los músicos profesionales a veces confunden la indicación SF con la de F y tocan el acento muy fuerte. Pero se ve claramente que si la dinámica general es de P para toda la frase y la indicación SF es para una sola nota, ese acento tiene que ser ejecutado en términos suaves, no fuertes. ¿Y cómo lo hicimos nosotros? De la peor manera.
Primero, en vez de tocar P, suave, tocamos PP, muy suave, se llama pianísimo, al iniciar la frase. Y cuando llegamos a la nota aguda, aterrizamos de golpe, una exageración. Y lo que es aún peor, conectamos el lugar suave con el fuerte, haciendo un crescendo, significa que va creciendo el volumen, donde Haydn no había indicado ningún crescendo. El resultado es que la frase sonaba así. Terrible. Y suena aún peor en la segunda frase, que llega más alto. Una exageración. Y el peor momento es la tercera frase, que llega más alto aún. Muy expresivo, pero equivocado. Podéis ver que hemos exagerado no solo la dinámica, sino también el fraseo. Hemos cogido las frases suavemente curvadas de Haydn y las hemos convertido en arcos de triunfo, cada una más alta que la otra, de muy mal gusto. Ahora escuchad la siguiente frase, que es para la cuerda sola. Bueno, ¿qué tenía eso de malo? Pues todo. Para empezar, teníamos un problema con el vibrato, otra palabra italiana que se refiere, como supondréis, a la vibración. El vibrato es lo que se produce cuando un instrumentista de cuerda menea los dedos de la mano izquierda sobre las cuerdas. Señor Munro, ¿le importaría mostrarnos ese meneo? ¿Lo veis todos? Un meneo muy bueno. Bien, como podéis imaginar, ese meneo hace que cualquier nota que esté tocando con el arco se menee también. La hace vibrar, cambiar su afinación ligera y rápidamente, así. ¿Lo oís? Bueno, ¿y por qué lo hace? Porque el vibrato puede hacer que una nota suene muy expresiva. Escuchad la misma nota sin el menor vibrato. Un sonido totalmente seco y limpio. Ahora vamos a escucharla con un pequeño toque de vibrato, un vibrato muy estrecho. Precioso, ahora con un vibrato amplio pero lento. ¿Oís la diferencia? Ahora con un vibrato amplio pero rápido. ¿Oís la diferencia? Ya veis que hay muchas maneras de producir un vibrato y todas son capaces de expresar algo. Pero la cuestión es cuál de ellas expresaría a Haydn. Vamos a probar. Señor Munro, ¿le importaría mostrarnos el vibrato que ha empleado al tocar la melodía del principio? La primera frase. ¿Le parece a usted bien? No, claro que no. Es demasiado sentimental. Es como esos cantantes que te vuelven loco con el trémolo de su voz. Es un sonido insoportable. Bien, señor Munro, toque ahora la frase con el vibrato que usted considere más adecuado. Eso está mucho mejor. Un vibrato pequeño y rápido, muy elegante, por cierto. Y ya que sabemos tanto sobre el vibrato, volvamos a escuchar esa misma frase de la cuerda en todo su sentimentalismo equivocado, con un vibrato grande, lento y amplio, que estaría muy bien para la música escrita 100 años después, pero no para Haydn. ¿Hermoso, decís? Asqueroso. Y no solo el vibrato estaba mal. Todos los instrumentos tocaban en la posición más alta, donde el vibrato se pone más en evidencia. Os lo voy a explicar. Sabéis que una nota del violín puede ser tocada en distintas posiciones, dependiendo de la cuerda en la que se toque. Señor Corigliano, ¿le importaría tocar, digamos, la nota do en una posición baja en la cuerda de la? Bien. Ahora oigamos la misma nota en una posición alta en la cuerda de re. ¿Notáis la diferencia? Cuanto más alta la posición de la mano en la cuerda, más tembloroso terminará sonando ese vibrato y por lo tanto más, digamos, emocional. Eso sería un buen sonido para Wagner o Mahler, pero no para Haydn. Y para hacer las cosas aún peor,
Toda la cuerda se ha ido deslizando de una nota a otra. Eso se llama glissando. Deslizando el dedo. Otro artificio sentimental. Señor Corigliano, ¿le importaría tocar algunas notas de ese tema en glissando? Es una técnica perfecta para las Supremes o para ciertos cantantes italianos de ópera, pero no para Haydn. Y además, para que todo resulte absolutamente horrible, os lo aseguro, yo he estado dirigiendo esta frase con cambios de tiempo muy libres, lo que se llama rubato, acelerando y luego frenando de repente. Ese es otro gran truco romántico si se emplea bien y en su lugar, pero este no es su lugar. Horrible, ¿verdad? Bien, con todo esto junto, vibrato, glissando, rubato, sforzando, crescendo, hemos hecho del pobre Haydn un auténtico desastre. ¿Y para qué? ¿Con qué fin? Pues para presumir del rico sonido de una orquesta en vez del sonido real de un compositor. Ya os habréis dado cuenta de que lo hemos exagerado terriblemente todo para mostraros estas cosas de la forma más clara posible. No se suele escuchar esta clase de deformaciones en nuestras buenas orquestas, aunque algunas veces pueden producirse. Por ejemplo, uno de los pecados más comunes que se cometen contra la música del período clásico es el de utilizar toda la orquesta al completo para interpretar una obra que requiere solamente la mitad. Y de eso también hemos pecado ante vuestros mismísimos oídos. Haydn compuso sus sinfonías para una orquesta que tocara en pequeñas salas de música o en el palacio de algún conde o príncipe, o en el mejor de los casos en un pequeño teatro de Londres. Jamás pudo imaginar el escenario de esta gran sala. Tenemos aquí en nuestra orquesta, por ejemplo, 67 instrumentistas solo de cuerda. Puede que Haydn utilizara como mucho 20, con suerte, como haríamos nosotros también para tocar en una sala pequeña. Pero al estar aquí, tenemos que utilizar una sección de cuerda más amplia. Partamos la diferencia y lo dejamos en 40, pero desde luego nunca 67. Lo primero que debemos hacer si queremos interpretar bien esta música es reducir la orquesta en unos 25 instrumentistas de cuerda. Lo cierto es que tenemos un excedente no solo de cuerdas, sino también de maderas y metales. Esto quiere decir que otros 9 magníficos músicos tienen que irse. Lo siento mucho, pero adiós, caballeros. Puede que ahora, finalmente, estemos en las condiciones adecuadas para interpretar esta obra de Haydn. Vamos a cogerla cerca del pasaje donde la dejamos, más o menos a la mitad del movimiento, y esta vez vamos a intentar interpretarla en el mejor estilo posible. Por eso no tiene por qué ser una interpretación aburrida e inexpresiva, ni mucho menos. Esperamos que la música tenga toda la sensibilidad, sonoridad, matices, línea, elegancia y contraste dinámico que necesita. Pero solo la que necesita, no más.
Hemos dedicado mucho tiempo a un solo movimiento de una sinfonía de Haydn, pero creo que ha valido la pena, aunque solo hayáis aprendido a distinguir la diferencia entre un sentimentalismo exagerado y el sentimiento real, sobre todo en la música del siglo XVIII. Pero ahora, cuando avanzamos hacia el siglo XIX, podéis decir, bien, por fin vamos a poder empezar a presumir de la gran orquesta moderna, sin reservas, sin avergonzarnos de nada. Ha llegado la música romántica, al fin vestida de largo, y ya podemos entregarnos a esos jugosos sonidos románticos. Pero no es tan simple. Incluso en la música del siglo XIX hay toda clase de diferencias entre los sonidos que la orquesta debe hacer. Depende de qué parte del siglo XIX, de la nacionalidad del compositor y sobre todo del mismo compositor. Siempre el compositor, eso es lo primero. Tomad a Beethoven, por ejemplo, es un genio muy especial. Y parte de su genio se expresaba en una tosquedad gigantesca, una cualidad casi cruel que se manifiesta a veces en furia, a veces en humor y a veces en una fiesta desenfrenada. El famoso comienzo de su quinta sinfonía, por ejemplo, es una declamación enfurecida y desafiante, y el sonido orquestal que requiere debe ser áspero y furioso. ¿Veis lo que digo? Nunca será demasiada brusquedad. Y más adelante, en la misma sinfonía, hay otro momento famoso, en medio del tercer movimiento, donde los chelos y los contrabajos rugen en una especie de vulgar danza campesina, medio graciosa, medio amenazadora. ¿Os parece bastante brusco? O el último movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, esa enloquecida y saltona danza carnavalesca. Un frenesí como ese no puede ser expresado por una orquesta si no se toca con brusquedad. Hay que atacar los instrumentos de un modo muy especial, que es el modo de Beethoven, y solo de Beethoven. Jamás se debe utilizar esa clase de sonoridad en la música de Brahms, por ejemplo, por muy gigantesco o furioso que se ponga. Fijaos en esta parte de la primera sinfonía de Brahms, por ejemplo, y esto es lo más furioso que llega a ponerse Brahms. Habréis notado que es un sonido muy distinto, desabrido, sí, pero no brusco. Con toda su furia y lo que sea, sigue siendo rico y cálido, de una forma muy típica de Brahms, pero no de Beethoven. Ya veis que no es solo una cuestión de reproducir un tipo de sonido para el siglo XVIII y otro para el XIX. Para cada compositor del siglo XIX, sea Beethoven, o Brahms, o Berlioz, o Saint-Saëns, o Tchaikovsky, la sonoridad es distinta y hay que reproducirla. Y esto se aplica a los instrumentistas de viento como a los de cuerda. Ellos también tienen sus distintos vibratos. Rápidos, lentos, amplios, estrechos. Ellos también cambian su sonoridad según el compositor. Una de las mejores formas de comprender cómo se hace esto es comparando la música francesa con la música alemana. La música francesa del siglo XIX, desde Berlioz hasta Debussy, tiene ciertos colores o calidades tonales que la orquesta debe ofrecer, y son colores muy distintos de los colores alemanes. Vamos a ver cómo son algunos y cómo se diferencian. ¿Habéis oído hablar de una obra de Debussy llamada Iberia? Es una hermosa música sobre España, llena de deliciosos sonidos franco-españoles. Escuchad ahora este pequeño fragmento del final del segundo movimiento que se titula Los perfumes de la noche. ¿Os habéis fijado en el sonido de ese solo de oboe? Es un típico sonido francés, muy fino, no muy rico ni espeso, con un vibrato bien controlado pero rápido. Es un sonido en el que nuestro solista de oboe, el señor Gomberg, es maestro, pero debe ser además un maestro en otros sonidos, a menos que quiera pasarse toda la vida tocando Debussy. Escuchad lo alemán que puede llegar a ser en este famoso solo de oboe de la primera sinfonía de Brahms. Fijaos en la diferencia de sonido que sale del mismo instrumento.
Ese es un sonido rico, espeso y cálido. Y alemán. Casi parece otro instrumento distinto del de Debussy, ¿verdad? Pero es el mismo instrumento, el mismo oboe, solo que va adecuando su sonido a la naturaleza de la música del compositor, en este caso, Brahms. Volvamos a lo francés, volvamos a Iberia, donde inmediatamente después del momento que oímos antes sigue una sección muy suave que describe el final de esa noche perfumada y la paulatina aparición de la aurora. Se oyen las campanas de una iglesia y el eco lejano de un músico callejero, sonidos de la noche y del alba que se mezclan en un extraño ambiente como de ensoñación. ¡Qué colección de sutiles colores hay ahí! Primero se oye la flauta pálida y misteriosa a la luz del alba. Otra vez un sonido típicamente francés, fino, transparente, delicado. Luego sigue un solo de violín, también fino y delicado. Y luego se oye a lo lejos esas campanas a las que imitan las trompas como si fueran ecos. Y aquel músico callejero, la trompeta, muy lejos, en otra parte de la ciudad. Todos ellos se mezclan entre sí para crear un momento mágico entre la noche y el día. No es la noche ni el día, solamente un momento de transición hacia el brillante movimiento final que llega. Se llama la mañana de un día de fiesta. Y ahora se empieza a oír el sonido vibrante de guitarras al ritmo de una especie de marcha española. Ahora brilla el día en todo su esplendor. Empieza la fiesta. Y sobre la marcha de las guitarras oímos dos clarinetes que chillan una melodía folclórica, estridente, picante y despreocupada. Bien, antes de que os ofrezcamos este excitante movimiento completo, me gustaría volver a meter a todos estos músicos un minuto en otro mundo. El mundo alemán de Brahms. Igual que el señor Gomberg podía cambiar su oboe así, del sonido de Debussy al sonido de Brahms, el señor Baker puede hacer lo mismo con su flauta. Él también es un maestro en muchos sonidos, como lo son todos los grandes artistas que forman esta orquesta. Habíamos dejado al señor Baker pálido y serio en su perfumada alba española. Escuchad ahora qué diferente suena con Brahms. Rico, fuerte y lleno. Todo lo contrario del sonido de Debussy, que era fino y delicado. Ambos sonidos son igualmente hermosos, pero son muy distintos, como deben ser para dos compositores tan distintos. Y el señor Corigliano, a quien oímos en un estilo fino y delicado, este es el mismo artista, el mismo violín, en una sinfonía de Brahms. Parece otro violinista, cálido, luminoso con el sonido de Brahms. Y la trompa que oímos repitiendo los tenues ecos de las campanas de la iglesia. Así es como el señor Chambers toca Brahms. ¡Qué sonido tan redondo! Y aquella lejana trompeta vagabunda del músico callejero, escuchad al señor Bachiano ahora. No lo
Lo reconoceríais, ¿verdad? Y luego todas esas cuerdas punteadas que oímos antes imitando aquellas guitarras que se acercaban. Escuchadlas ahora en un pasaje de Brahms. Vaya diferencia. ¿Y por qué suenan tan distintas en la música de Brahms? Porque esta vez no se limitan a puntear las cuerdas con la mano derecha. Hacen un vibrato al mismo tiempo con la otra mano. Así producen este efecto dramático y suntuoso típico de Brahms. ¿Lo oís? Hay más de una forma de puntear una cuerda. ¿Y qué me decís de ese despreocupado clarinete que oíamos chillar como si fuera un instrumento rústico? Escuchad al mismo señor Drucker, que ahora se ha convertido en un alemán muy serio llamado Brahms. Un cambio milagroso, ¿verdad? Todos ellos son cambios milagrosos, y cuando todos los músicos cambian a la vez a favor de un compositor o de otro, el resultado es una orquesta que toca de forma bella y adecuada. ¿A dónde hemos llegado, pues, con el así llamado sonido de una orquesta? A ningún sitio. No hay tal cosa, o no debería haberla. Lo único que hay es el sonido del compositor. Por eso ahora os invito a escuchar el sonido de Debussy, en el último movimiento de Iberia. Es la mañana de un día de fiesta.
Sabéis, mucha gente piensa que cuando es música de nuestro propio siglo, no hay problema sobre qué tipo de sonido se debe hacer. La música moderna es música moderna, se tocan las notas y ya está. Pero eso no es cierto. Toda música de cualquier época, incluida la nuestra, tiene un tratamiento especial según quien sea el compositor. Por ejemplo, Stravinsky, el mayor compositor del mundo actual. Hay un sonido en mucha música de Stravinsky muy especial, claro, cortante, nada romántico, seco como un hueso. No vayáis a equivocaros pensando que ese sonido no es bello o emocionante. Al contrario, puede resultar encantador, incluso estimulante. Y para demostrároslo me gustaría ofreceros una breve pieza del ballet de Stravinsky, La historia del soldado. Esta obra es para 7 instrumentistas solo y todos deben tocar en un solo estilo, todos solistas, pero tocando con el sonido claro y seco para producir ese efecto de absoluta claridad como si fuera una foto perfecta. O quizá debería decir como una tira cómica. Ya sabéis lo nítidas que se dibujan las líneas en Dick Tracy o Terry y los piratas. Son más nítidas que una fotografía o incluso que una persona viva. Esta obra debe sonar así. En cierto modo es una tira cómica, una especie de arte pop proféticamente escrita hace unos 50 años. ¿Y cómo haremos estos sonidos de tira cómica? En primer lugar, el solista de violín, que es uno de los 7 músicos, tiene que tocar prácticamente sin ningún vibrato, nítido, exacto y claro, así. Y así deben tocar el fagot y el clarinete. Y lo mismo todos, incluso el bombo. Imaginaos, hay diferentes formas de tocar el bombo para dar el sonido apropiado para cada compositor. Tomemos el bombo, por ejemplo, como lo emplea Verdi en su gran Requiem. Debe ser el bombo más grande y resonante que puedas encontrar. Una cosa tremenda, que te sacuda hasta el alma. Pero el bombo, tal como lo emplea Stravinsky, el mismo instrumento en La historia del soldado, no tiene nada que ver. Ligero, seco y no muy resonante, como el que emplea un batería de jazz con mecanismo de pedal. Seco y claro, como todos los instrumentos en esta pieza. Incluso cuando la música se vuelve algo dulzona, sigue siendo la dulzura de una tira cómica, algo sentimental, pero no muy en serio. Busca más la diversión que la emoción, como en este pasaje. Ese es el sonido de Stravinsky, uno de sus sonidos al menos. Y ahora oiremos esta gran obra del arte pop, la Marcha Real de la historia del soldado.
Falta un aspecto más del sonido de la música moderna que creo que os gustaría conocer, y es el sonido de la música americana. En este apartado se pueden hacer sonidos muy especiales, en particular los sonidos del jazz. Todos conocéis la emocionante obra de George Gershwin, Un americano en París, ¿verdad? Claro que sí. Hay un solo de trompeta en ella, como un charleston. Suena así. Imaginaos esa melodía interpretada al estilo de Brahms, con un rico sonido alemán. Podría sonar algo así. Ridículo. Y sonaría ridículo también tocada al estilo de Debussy, a la manera francesa. No, el sonido tiene que ser americano, directo y fuerte. Y nada formal. Es muy sutil y con sentido del ritmo. No se trata de una serie de notas iguales. Son algo desiguales. Así suena americano y eso es el sonido de Gershwin. Ese es el sonido de Gershwin. Otro sonido típicamente americano que resulta difícil para algunos intérpretes sinfónicos es el del violín popular. Si habéis visto Bailes del Oeste en el cine, ya sabéis a qué me refiero. El gran compositor americano Aaron Copland empleó ese sonido en su ballet Rodeo, o Rodeo en inglés. Escuchad ese sonido. Aquí volvemos a encontrarnos con el problema que vimos en la música de Gershwin. Nuestros violinistas han sido educados en la tradición clásica y cuando ven una serie de notas como las que acabamos de oír, todas con igual aspecto, sentirán la tentación de tocarlas de la misma forma, en la tradición de Bach, algo así. Tocándolas así al estilo de Bach, la música del rodeo de Copland sonaría de este modo. Y eso no es lo que andamos buscando. Buscamos el sonido de los violines populares, y para eso las notas no deben ser todas iguales, sino, como en el charleston de Gershwin, algo desiguales. Ese es el espíritu del baile en el campo, libre y fácil. Un típico sonido americano. Y para conseguirlo, los violinistas tienen que dejar de ser violinistas y ser rascatripas. Bueno, pues ahí está. Haydn, Beethoven, Brahms, Debussy, Stravinsky, Gershwin, Copland. Cada uno tiene su sonido, o sus sonidos. Y es nuestra misión como orquesta sinfónica ofrecéroslo. No nuestro sonido, sino su sonido. Para terminar este programa os vamos a ofrecer una animada danza del rodeo, o rodeo, y confiamos en que lo que vais a escuchar no sea el sonido de la Filarmónica de Nueva York, sino el sonido de Aaron Copland.
y de la Comunidad Europea. Instrumento rústico. Escuchad al mismo señor Drucker, que ahora se ha convertido en un alemán muy serio llamado Brahms. Un cambio milagroso, ¿verdad? Todos ellos son cambios milagrosos, y cuando todos los músicos cambian a la vez a favor de un compositor o de otro, el resultado es una orquesta que toca de forma bella y adecuada. ¿A dónde hemos llegado, pues, con el así llamado sonido de una orquesta? A ningún sitio. No hay tal cosa, o no debería haberla. Lo único que hay es el sonido del compositor. Por eso ahora os invito a escuchar el sonido de Debussy, en el último movimiento de Iberia. Es la mañana de un día de fiesta. Fragmento del final del segundo movimiento que se titula Los perfumes de la noche. ¿Os habéis fijado en el sonido de ese solo de oboe? Es un típico sonido francés, muy fino, no muy rico ni espeso, con un vibrato bien controlado pero rápido. Es un sonido en el que nuestro solista de oboe, el señor Gomberg, es maestro, pero debe ser además un maestro en otros sonidos, a menos que quiera pasarse toda la vida tocando Debussy. Escuchad lo alemán que puede llegar a ser en este famoso solo de oboe de la primera sinfonía de Brahms. Fijaos en la diferencia de sonido que sale del mismo instrumento. Ese es un sonido rico, espeso y cálido. Y alemán. Casi parece otro instrumento distinto del de Debussy, ¿verdad? Pero es el mismo instrumento, el mismo oboe, solo que va adecuando su sonido a la naturaleza de la música del compositor, en este caso Brahms. Volvamos a lo francés, volvamos a Iberia, donde inmediatamente después del momento que oímos antes sigue una sección muy suave que describe el final de esa noche perfumada y la paulatina aparición de la aurora. Se oyen las campanas de una iglesia y el eco lejano de un músico callejero. Sonidos de la noche y del alba que se mezclan en un extraño ambiente como de ensoñación.
¿Qué colección de sutiles colores hay ahí? Primero se oye la flauta pálida y misteriosa a la luz del alba. Otra vez un sonido típicamente francés, fino, transparente, delicado. Luego sigue un solo de violín, también fino y delicado. Y luego se oye a lo lejos esas campanas a las que imitan las trompas como si fueran ecos. Y aquel músico callejero, la trompeta, muy lejos, en otra parte de la ciudad. Todos ellos se mezclan entre sí para crear un momento mágico entre la noche y el día. No es la noche ni el día, solamente un momento de transición hacia el brillante movimiento final que llega. Se llama La mañana de un día de fiesta. Stravinsky, la historia del soldado. Esta obra es para 7 instrumentistas solo y todos deben tocar en un solo estilo. Todos solistas, pero tocando con el sonido claro y seco para producir ese efecto de absoluta claridad como si fuera una foto perfecta. O quizá debería decir como una tira cómica. Ya sabéis lo nítidas que se dibujan las líneas en Dick Tracy o Terry y los piratas. Son más nítidas que una fotografía o incluso que una persona viva. Esta obra debe sonar así. En cierto modo es una tira cómica, una especie de arte pop proféticamente escrita hace unos 50 años. ¿Y cómo haremos estos sonidos de tira cómica? En primer lugar, el solista de violín, que es uno de los 7 músicos, tiene que tocar prácticamente sin ningún vibrato, nítido, exacto y claro, así. Y así deben tocar el fagot y el clarinete. Y lo mismo todos, incluso el bombo. Imaginaos, hay diferentes formas de tocar el bombo para dar el sonido apropiado para cada compositor. Tomemos el bombo, por ejemplo, como lo emplea Verdi en su gran Requiem. Debe ser el bombo más grande y resonante que puedas encontrar. Una cosa tremenda que te sacuda hasta el alma. Pero el bombo, tal como lo emplea Stravinsky, el mismo instrumento en la historia del soldado, no tiene nada que ver. Ligero, seco y no muy resonante, como el que emplea un batería de jazz con mecanismo de pedal. Seco y claro, como todos los instrumentos en esta pieza. Incluso cuando la música se vuelve algo dulzona, sigue siendo la dulzura de una tira cómica, algo sentimental, pero no muy en serio. Busca más la diversión que la emoción, como en este pasaje. Ese es el sonido de Stravinsky, uno de sus sonidos al menos. Y ahora oiremos esta gran obra del arte pop, la Marcha Real de la Historia del Soldado. Para producir ese efecto de absoluta claridad como si fuera una foto perfecta. O quizá debería decir como una tira cómica. Ya sabéis lo nítidas que se dibujan las líneas en Dick Tracy o Terry y los piratas. Son más nítidas que una fotografía o incluso que una persona viva. Esta obra debe sonar así. En cierto modo es una tira cómica, una especie de arte pop proféticamente escrita hace unos 50 años. ¿Y cómo haremos estos sonidos de tira cómica? En primer lugar, el solista de violín, que es uno de los 7 músicos, tiene que tocar prácticamente sin ningún vibrato, nítido, exacto y claro, así. Y así deben tocar el fagot y el clarinete. Y lo mismo todos, incluso el bombo. Imaginaos, hay diferentes formas de tocar el bombo para dar el sonido apropiado para cada compositor. Tomemos el bombo, por ejemplo, como lo emplea Verdi
en su gran Requiem. Debe ser el bombo más grande y resonante que puedas encontrar. Una cosa tremenda que te sacuda hasta el alma. Pero el bombo, tal como lo emplea Stravinsky, el mismo instrumento en la historia del soldado, no tiene nada que ver. Ligero, seco y no muy resonante, como el que emplea un batería de jazz con mecanismo de pedal. Seco y claro, como todos los instrumentos en esta pieza. Incluso cuando la música se vuelve algo dulzona, sigue siendo la dulzura de una tira cómica, algo sentimental, pero no muy en serio. Busca más la diversión que la emoción, como en este pasaje. Ese es el sonido de Stravinsky, uno de sus sonidos al menos. Y ahora oiremos esta gran obra del arte pop, la Marcha Real de la Historia del Soldado. Falta un aspecto más del sonido de la música moderna que creo que os gustaría conocer, y es el sonido de la música americana. En este apartado se pueden hacer sonidos muy especiales, en particular los sonidos del jazz. Todos conocéis la emocionante obra de George Gershwin, Un americano en París, ¿verdad? Claro que sí. Hay un solo de trompeta en ella, como un charleston. Suena así. Imaginaos esa melodía interpretada al estilo de Brahms, con un rico sonido alemán. Podría sonar algo así. Ridículo. Y sonaría ridículo también tocada al estilo de Debussy, a la manera francesa. No, el sonido tiene que ser americano, directo y fuerte. Y nada formal. Es muy sutil y con sentido del ritmo. No se trata de una serie de notas iguales. Son algo desiguales. Así suena americano y eso es el sonido de Gershwin. Ese es el sonido de Gershwin. Otro sonido típicamente americano que resulta difícil para algunos intérpretes sinfónicos es el del violín popular. Si habéis visto Bailes del Oeste en el cine, ya sabéis a qué me refiero. El gran compositor americano Aaron Copland empleó ese sonido en su ballet Rodeo, o Rodeo en inglés. Escuchad ese sonido. Palabra italiana que significa bajo.
Del mismo modo, ya que la palabra italiana para fuerte es forte, el compositor indica un volumen alto escribiendo la letra F. Bien, vamos a ver ahora lo que escribió Haydn. Ha escrito P, es decir, bajo, al principio de la primera frase, y ha encomendado su melodía a un violonchelo solista y a un oboe solista tocando juntos en octavas. Encima de la nota aguda, que es muy expresiva, como habéis oído, Haydn escribió las letras SF, es decir, esforzando, indicando que esa nota debe recibir un acento, un ataque algo más fuerte. Pero esa indicación SF está dentro de una frase suave, como sabemos por la letra P al principio. Así que está muy claro que el acento debe ser un acento suave, a pesar de que la indicación SF que lleva encima incluya la letra que indica fuerte, la F. Incluso los músicos profesionales a veces confunden la indicación SF con la de F y tocan el acento muy fuerte. Pero se ve claramente que si la dinámica general es de P para toda la frase y la indicación SF es para una sola nota, ese acento tiene que ser ejecutado en términos suaves, no fuertes. ¿Y cómo lo hicimos nosotros? De la peor manera. Primero, en vez de tocar P suave, tocamos PP muy suave, se llama pianísimo, al iniciar la frase. Y cuando llegamos a la nota aguda, aterrizamos de golpe, una exageración. Y lo que es aún peor, conectamos el lugar suave con el fuerte, haciendo un crescendo, significa que va creciendo el volumen, donde Haydn no había indicado ningún crescendo. El resultado es que la frase sonaba así. Terrible. Y suena aún peor en la segunda frase, que llega más alto. Una exageración. Y el peor momento es la tercera frase, que llega más alto aún. Muy expresivo, pero equivocado. Podéis ver que hemos exagerado no solo la dinámica, sino también el fraseo. Hemos cogido las frases suavemente curvadas de Haydn y las hemos convertido en arcos de triunfo, cada una más alta que la otra, de muy mal gusto. Ahora escuchad la siguiente frase, que es para la cuerda sola. Bueno, ¿qué tenía eso de malo? Pues todo. Para empezar, teníamos un problema con el vibrato. Stravinsky, la historia del soldado. Esta obra es para 7 instrumentistas solo, y todos deben tocar en un solo estilo, todos solistas, pero tocando con el sonido claro y seco para producir ese efecto de absoluta claridad, como si fuera una foto perfecta. O quizá debería decir como una tira cómica. Ya sabéis lo nítidas que se dibujan las líneas en Dick Tracy o Terry y los piratas. Son más nítidas que una fotografía o incluso que una persona viva. Esta obra debe sonar así. En cierto modo es una tira cómica, una especie de arte pop proféticamente escrita hace unos 50 años. ¿Y cómo haremos estos sonidos de tira cómica? En primer lugar, el solista de violín, que es uno de los 7 músicos, tiene que tocar prácticamente sin ningún vibrato, nítido, exacto y claro, así. Y así deben tocar el fagot y el clarinete. Y lo mismo todos, incluso el bombo. Imaginaos, hay diferentes formas de tocar el bombo para dar el sonido apropiado para cada compositor. Tomemos el bombo, por ejemplo, como lo emplea Verdi en su gran Requiem. Debe ser el bombo más grande y resonante que puedas encontrar. Una cosa tremenda, que te sacuda hasta el alma. Pero el bombo, tal como lo emplea Stravinsky, el mismo instrumento en la historia del soldado, no tiene nada que ver. Ligero, seco y no muy resonante, como el que emplea un batería de jazz con mecanismo de pedal. Seco y claro, como todos los instrumentos en esta pieza. Incluso cuando la música se vuelve algo dulzona, sigue siendo la dulzura de una tira cómica, algo sentimental, pero no muy en serio.
busca más la diversión que la emoción, como en este pasaje. Ese es el sonido de Stravinsky, uno de sus sonidos al menos. Y ahora oiremos esta gran obra del arte pop, la Marcha Real de la Historia del Soldado. Falta un aspecto más del sonido de la música moderna que creo que os gustaría conocer, y es el sonido de la música americana. En este apartado se pueden hacer sonidos muy especiales, en particular los sonidos del jazz. Todos conocéis la emocionante obra de George Gershwin, Un americano en París, ¿verdad? Claro que sí. Hay un solo de trompeta en ella, como un charleston. Suena así. Imaginaos esa melodía interpretada al estilo de Brahms, con un rico sonido alemán. Podría sonar algo así. Ridículo. Y sonaría ridículo también tocada al estilo de Debussy, a la manera francesa. No, el sonido tiene que ser americano, directo y fuerte. Y nada formal.
Así que creéis que es hermoso esto que acabáis de escuchar, ¿eh? Rico, dulzón, expresivo. La orquesta lo ha tocado con mucha emoción. Esas grandes frases arqueadas, la cuerda que canta con sonido de seda, oboes y flautas palpitantes, potentes metales. ¿Os ha parecido hermoso? Pues tengo que deciros que no lo es. No me refiero a la música en sí, es muy hermosa. Es uno de los movimientos más inspirados que compuso Haydn en todas sus 104 sinfonías. Ese fragmento pertenece a la 88. No me refiero a la música, me refiero a nuestra interpretación. Esta interpretación especial que hemos preparado cuidadosamente para mostraros exactamente cómo esta pieza no debe sonar. Puede que... Tenemos otro programa de la premiada serie Conciertos para Jóvenes a cargo de la Orquesta Filarmónica de Nueva York bajo la dirección musical de Leonard Bernstein. Aquí llega Leonard Bernstein. El sonido de una orquesta. Desde la Sala Filarmónica del Centro Lincoln, sede de los acontecimientos musicales más importantes del mundo, les ofrecemos otro programa de la premiada serie Conciertos para Jóvenes a cargo de la Orquesta Filarmónica de Nueva York bajo la dirección musical de Leonard Bernstein. Aquí llega Leonard Bernstein.
de George Gershwin, un americano en París, ¿verdad? Claro que sí. Hay un solo de trompeta en ella, como un charleston. Suena así. Imaginaos esa melodía interpretada al estilo de Brahms, con un rico sonido alemán. Podría sonar algo así. Ridículo. Y sonaría ridículo también tocada al estilo de Debussy, a la manera francesa. No, el sonido tiene que ser americano, directo y fuerte. Y nada formal. Es muy sutil y con sentido del ritmo. No se trata de una serie de notas iguales. Son algo desiguales. Así suena americano y eso es el sonido de Gershwin. Ese es el sonido de Gershwin. Otro sonido típicamente americano que resulta difícil para algunos intérpretes sinfónicos es el del violín popular. Si habéis visto Bailes del Oeste en el cine, ya sabéis a qué me refiero. El gran compositor americano Aaron Copland empleó ese sonido en su ballet Rodeo, o Rodeo en inglés. Escuchad ese sonido. Aquí volvemos a encontrarnos con el problema que vimos en la música de Gershwin. Nuestros violinistas han sido educados en la tradición clásica y cuando ven una serie de notas como las que acabamos de oír, todas con igual aspecto, sentirán la tentación de tocarlas de la misma forma, en la tradición de Bach, algo así. Tocándolas así al estilo de Bach, la música del rodeo de Copland sonaría de este modo. Y eso no es lo que andamos buscando. Buscamos el sonido de los violines populares, y para eso las notas no deben ser todas iguales, sino, como en el charleston de Gershwin, algo desiguales. Ese es el espíritu del baile en el campo, libre y fácil. Un típico sonido americano. Y para conseguirlo, los violinistas tienen que dejar de ser violinistas y ser rascatripas.